están haciendo una prueba piloto, ¿sí? Con 5 personas que hacen las veces de candidatos, con 2 moderadores que hacen las veces de periodistas, repasando también los que van a hacer las entradas de cada uno de los candidatos. Todo cronometrado, pero al dedillo, Eduardo. Por eso estamos con Sebastián Schimmel, él es el secretario de la Cámara Nacional Electoral. Nos va a sacar algunas dudas porque la verdad es que ha cambiado mucho el debate, Sebastián. Hay algunas medidas nuevas para hacerlo un poco más dinámico. ¿Vos creés que en esta oportunidad, con este tipo de cambios, bueno, la sociedad se va a sentir más involucrada? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar con Eduardo, Guadalupe y el equipo. Bueno, la verdad es que nos vamos a encontrar con un debate que tiene innovaciones en la dinámica respecto de lo que fue el debate de 2019. Esto, hay que valorarlo, es una decisión de los representantes de los candidatos, de las 2 candidatas y los 3 candidatos, que son los que acuerdan el reglamento. Desde la Cámara Electoral generamos el ámbito para que este reglamento se pueda concretar. Hay un aporte que hace la sociedad civil a través del Consejo Asesor, pero sus representantes, y me refiero a los candidatos, acordaron sumar algunas innovaciones que creemos que le van a poner más dinámica, pero sobre todo que van a facilitar que los electores, que somos los espectadores de este episodio, tengamos más elementos para conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los puntos de vista, las ideologías, y que podamos advertir una interacción entre los candidatos que deje más claras las posiciones de cada uno de ellos. Y así votar más informado. Bueno, te escucha Eduardo Feynman, equipo. Sebastián, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Cómo anda? La pregunta es, ¿dinámico significa que se va a permitir un cara a cara, una respuesta o chicaneo o charla entre los candidatos a presidente o no? No, a ver, tenemos que ser muy prudentes en esto. El debate presidencial obligatorio en Argentina está regulado por ley y tiene una intervención de la Cámara Electoral. Okay. ¿Y esto qué implica? Que es un episodio institucional dirigido a generar información para la ciudadanía, un voto informado, mucho más que un show televisivo, y bajo esa premisa lo que se establecen siempre son reglas muy pautadas de tiempos de intervención que no generen una superposición de los candidatos, sino que podamos escuchar a cada una de las candidatas y de los candidatos por turnos. Pero sí, a lo que nos referimos con más dinámico es a la incorporación específicamente de lo que se denomina derecho de réplica, que va a permitir que los candidatos interactúen, por supuesto por turnos, pero no esperando o no restringidos a los minutos que tienen para exponer sobre cada tema, sino probablemente intercalando exposiciones de los candidatos cuando piden el ejercicio de derecho de réplica, por ejemplo, después de que hable uno de los candidatos sobre el tema, sobre el eje temático, durante esa exposición otro candidato puede pedirle una réplica. Entonces, cuando termina, va a disponer de 45 segundos para exponer su propio punto de vista, para dar una respuesta o una posición propia sobre lo que acaba de exponer el candidato anterior. Esto va a generar mayores interacciones o contraposiciones más cercanas en el tiempo, explicitando las posturas de cada uno de los candidatos. Y hay una segunda innovación que tiene que ver con hacerlo más dinámico, que son preguntas de las candidatas y los candidatos a los restantes. Esto es un bloque específico. Luego de los 3 bloques temáticos existe el bloque de preguntas cruzadas. Todos los candidatos van a preguntar y todos los candidatos van a responder. Preguntas diferentes, si así lo desean, a cada uno de los restantes candidatos. Muy concreto, una pregunta en una formulación de no más de 15 segundos y una respuesta en una formulación de no más de 45 segundos. Intercalado para que no sea monótono siempre el mismo candidato o candidata preguntando y luego ni respondiendo, sino con turnos alternados. O sea, no se va a permitir, por ejemplo, que todo el mundo le pregunte a Milei, que todos los otros candidatos le pregunten a Milei. Eso no está permitido. A ver, le van a tener que preguntar, sí, pero en sus respectivos turnos. Okay. Y el candidato Milei va a tener que preguntarle a todos los otros, porque cada uno de los 5 candidatos, recordemos son 2 mujeres y 3 hombres, cada uno de los 5 va a tener que preguntarle a los restantes 4, okay, en sus respectivos turnos que fueron asignados por sorteo. Okay. Vuelvo a lo que hablábamos al inicio, como esto está organizado con una intervención de la Cámara Nacional Electoral, siempre nuestra premisa es garantizar, por una parte, orden en las exposiciones para que sirva a llevar información a la ciudadanía, que no haya superposición. Y ahí también hago un paréntesis. Esto también es reclamado por quienes nos piden pautas que hagan un debate accesible para las personas con discapacidad. Que no haya superposición permite, claro, que los subtítulos ocultos, la interpretación de lengua de señas argentina y todos los mecanismos que dan accesibilidad sean eficaces. Cuando hay superposición entre los candidatos, esto no es posible. Pero por otra parte,
parte, la justicia electoral lo que garantiza es que haya equidad entre todos los candidatos. El tiempo en el que cada uno de los candidatos va a tener derecho al uso de la palabra es idéntico para todos. Y el orden en que lo hacen, porque alguno podría sentirse más cómodo o más incómodo con una temática, se estableció por sorteo, al igual que la asignación de los atriles, el orden en la sala y el orden en la gráfica. Hay una equidad para las dos candidatas y los tres candidatos que está garantizado. ¿Cuánto dura el debate? Empieza a las 9. ¿Cuánto dura? Unos minutos más de 2 horas. Serán aproximadamente 2 horas 10 minutos o 2 horas 15, dependiendo de cuánto deciden estos 5 candidatos ejercer el derecho a réplica. Recordemos que tienen hasta 5 instancias por el debate para pedir el derecho a réplica y cada una de esas intervenciones es de 45 segundos, con lo cual hay una posibilidad de que los 5 candidatos sumen a sus exposiciones hasta 45 segundos cada uno de ellos en distintos momentos durante los ejes temáticos. Recordemos que el derecho a réplica es mientras se abordan los 3 temas que tiene el debate. Cada uno de los 2 debates, este primero que vamos a tener el domingo en Santiago del Estero, como el que vamos a tener el domingo próximo en la UBA, tienen 3 temas establecidos. Este domingo los vamos a escuchar a los candidatos hablar sobre economía en primer lugar, sobre educación en segundo lugar, y el tercer tema es derechos humanos y convivencia democrática. En esos 3 temas pueden utilizar o solicitar el derecho de réplica. En los otros bloques, que son la introducción, las preguntas cruzadas y la conclusión, ya no puede utilizarse el derecho de réplica. Sebastián, ¿es cierto que tienen Sí, hasta 5... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hasta 5 derechos a interrumpir este derecho a réplica? ¿5 es el límite? Efectivamente, hay hasta 5 posibilidades de solicitar derecho de réplica. No es técnicamente una interrupción, porque lo solicitan con esto que se ha denominado el botón rojo, que efectivamente es un botón que está al frente del atril, solo visible para el candidato o la candidata, no para la ciudadanía. Eso inmediatamente dispara una alerta al control y deja un registro, y cuando finaliza la exposición, supongamos que hay un candidato que está hablando sobre un determinado tema, tiene 2 minutos para hablar de ese tema. Cuando finalizan esos 2 minutos, se le va a dar el derecho de réplica, esos 45 segundos, al candidato que pidió la réplica. Sebastián, muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, ha sido un gusto. Abrazo.